¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Guido Aguila, que nos comentará sobre diversos temas de la coyuntura y especialmente sobre un libro que acaba de publicar, El Precedente Constitucional. Vamos con lo anunciado después de la pausa. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Tenemos el placer, el gran honor de tener en nuestro programa al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Guido Aguila. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está usted? Muy bien, de tenerlo en el programa. muchísimas gracias, señor Ricardo Vázquez. Encantado por favor, yo de estar gracias. aquí en su Pulso casa. Parlamentario. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ha escrito un libro muy interesante que se llama El Precedente Constitucional, ¿no es cierto? Y vamos a conversar con él sobre este tema y otros conexos. El precedente constitucional. Yo hace mucho tiempo dejé las aulas de Derecho y en mi época uno de los, fuentes fundamentales del derecho era la legislación. Eso es lo que nos enseñaron a todos. Y fuentes subsidiarias del derecho era la jurisprudencia. Y la razón que nos daban en la universidad era que, bueno, el sistema peruano está incluido en un sistema mucho más grande que se llama romano-germánico, un sistema civilista, y en ese sistema el precedente realmente es una fuente, pero secundaria. En cambio, en el sistema del common law, en el sistema anglosajón, el sistema del precedente, es decir, los jueces emiten una sentencia y esa sentencia se convierte prácticamente en un precedente legal para la sociedad en su conjunto. Y evidentemente no podían de alguna manera mezclarse ambos sistemas. Sin embargo, usted de alguna manera, por lo que he estado revisando el libro, postula una teoría contraria. Es decir, que en el mundo moderno se han ido de alguna manera juntando ambos sistemas, ¿no es cierto? Y habría que adaptar el sistema de los precedentes anglosajones al sistema que es el nuestro, que es el sistema romano. ¿Entendí bien o tal vez estoy equivocado? No, efectivamente, tal cual usted lo ha descrito, señor Vázquez, es así, ¿no? Nosotros también, cuando estudiamos Derecho, la primera fuente era la ley, en segundo lugar la doctrina, ¿no? Lo que decían los grandes pensadores, críticos, estudiosos del derecho. En tercer lugar, la costumbre, ¿no? En un país multicultural, multiétnico. Y la jurisprudencia venía por guacho y a pie. Venía la jurisprudencia, era una fuente secundaria, subsidiaria. Por eso es que lo que postulamos nosotros al escribir este texto es que la gran revolución del derecho peruano en el siglo XXI lo constituye el precedente constitucional. Podríamos inclusive afirmar que la principal fuente del derecho hoy, incluso más que el poder legislativo, es el Tribunal Constitucional. No en cantidad, a lo mejor, no es que reemplace su labor legiferante, pero sí en cuanto a donde hay un vacío legal o donde hay una suerte de diversas interpretaciones, ingresa el tribunal con el precedente. Señor presidente, para que el público entienda de qué estamos hablando, porque evidentemente nuestro público es muy variado, ¿le podría explicar usted qué cosa es el precedente constitucional? El precedente constitucional, el precedente en general, primero, vienen a ser aquellas decisiones que determinan órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, también entes administrativos, el Tribunal de Indecopia, el Tribunal Fiscal, y esas resoluciones, esas decisiones se van repitiendo, van teniendo consonancia en casos posteriores porque lo que se hace es siempre mirar cómo se resolvió antes, ¿no? Y esto ayuda mucho porque esto da seguridad jurídica, esto da predictibilidad, así como se falló un caso para Vázquez, si Aguila tiene un caso similar, también hay que resolverlo de esa manera, ¿no? Y digamos que es una práctica natural, normal. ¿Dónde viene el cambio con el precedente constitucional? Que el Tribunal Constitucional lo hace obligatorio, lo hace vertical, le hace tener al precedente no solamente un nivel, sino una fuerza de ley. Dice que lo que diga el tribunal es obligatorio para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado.
Entonces lo que nosotros postulamos es que en la Constitución, ni por asomo, en ninguno de los 206 artículos aparece que el Tribunal Constitucional tenga esta potestad. Eso es interesante, doctor, porque uno, no uno, sino digamos, las diferentes voces que opinan sobre el particular, dicen que el Congreso, que es la voz, digamos, más común, ¿no? El Congreso ha sido elegido por el pueblo, es decir, su fuente, ¿no es cierto?, es el voto popular, la soberanía popular expresada en el sufragio. Y por lo tanto se llama la representación nacional porque nos representa a todos y da leyes, digamos, en representación del pueblo. Y la pregunta es, ¿quién ha elegido al Tribunal Constitucional para que de alguna manera también, a través de sentencias y fallos, legisle? O sea, ¿de dónde emana la autoridad del Tribunal Constitucional para que esos fallos de alguna manera sirvan como un precedente legislativo prácticamente? Le traslado la palabra. Así es, sí. Como bien ha señalado, ¿no? El Congreso tiene lo que se llama legitimidad democrática directa, ¿no? El ciudadano elige a los congresistas como sus representantes. El Tribunal Constitucional más bien tendría legitimidad democrática indirecta, porque es elegido ya no por la ciudadanía, sino por los representantes de la ciudadanía que viene a ser el Congreso. El Congreso elige a 7 magistrados del Tribunal Constitucional que deben estar en el cargo por 5 años y le den encargo de ser el supremo intérprete de la Constitución. De tal manera que la Constitución, que es una norma muy general, que es una norma imprecisa, que es una norma generalmente abierta, tiene pues múltiples interpretaciones. Alguien puede decir, oye, yo tengo derecho a la libertad, sí, pero esa libertad tiene restricciones, esa libertad tiene determinados límites, ¿no? Entonces, cuando hay diversas interpretaciones, la interpretación que se yergue por encima de todo es la del tribunal. Ahí hay otras atingencias que se hacen por diferentes voces. Una de ellas es que se dice, bueno, en ningún lugar de la Constitución está que el Tribunal Constitucional tenga la potestad, de alguna manera, en arrogarse funciones legislativas. El Tribunal Constitucional está, como usted lo ha señalado en una de las interpretaciones, en precisamente ser la máxima autoridad para dirimir qué cosa es constitucional y qué cosa no es constitucional. Es decir, si es constitucional o no es constitucional. Entonces, esa es la función del tribunal. Hoy, la función del tribunal, además de decir esto es así y esto no es asá, de alguna manera interpreta y en el fallo, dicen los entendidos, legisla. Entonces es una especie de legislación indirecta a través del fallo, para lo cual no está autorizada ni por la Constitución ni por el Congreso. Entonces, claro, la costumbre ha hecho que de alguna manera esto se haya venido produciendo. ¿Cómo, digamos, interpreta usted estas voces? Sí, nosotros estamos de acuerdo que al estar en un Estado constitucional de derecho, todos los poderes deben tener límites, todos. Y en el caso del Tribunal Constitucional nos parece que no los tiene. El Tribunal Constitucional, curiosamente, aparece como un legislador negativo, como usted bien lo ha señalado. Si esto no es constitucional, esta ley queda expulsada del ordenamiento jurídico. Esa era su labor. Pero acá sí ya un centenario, en 1920 ya van a ser 100 años de la existencia de los tribunales constitucionales. Lo creó Hans Kelsen. Lo creó Kelsen, en la Constitución austríaca, ¿verdad? Llega y pareciera que hubiera migrado de un legislador negativo a un legislador positivo. Y más o menos el fundamento que uno encuentra a la hora que revisa la sentencia del Tribunal Constitucional es que lo hace la Corte Constitucional colombiana, lo hace el Tribunal Constitucional español, lo hace el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, lo hace la Suprema Corte norteamericana. Pero eso no es un fundamento, porque por muy similares que sean nuestros sistemas jurídicos, cada uno tiene su desarrollo particular, sus características particulares. En ese sentido, sí, nosotros postulamos en el texto que es una suerte de exceso que tiene el Tribunal Constitucional para decir, mira, mi interpretación yo la hago obligatoria para todos, ¿no? O sea, no dice sí o no, sino no. dice, esto es lo que yo pienso y esto debe ser. Y esto es lo que se impone de aquí en adelante. ¿Eso no es un peligro?
Eso es un peligro cuando es mal usado, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que no sea mal usado? Porque usted entenderá que efectivamente las instituciones en abstracto, como entiendo que dice el libro, pueden, digamos, ser pues, paradisíacas, ¿no? O sea, pero las instituciones se forman de hombres, de mujeres, de seres humanos. ¿Y qué control existe sobre esas personas? Sí, justamente esa es una gran pregunta que se hizo un gran jurista mexicano, Jorge Carpizo, ya desaparecido, cuando él se preguntaba, ¿y cuáles son los límites del Tribunal Constitucional? Inclusive tiene un pequeño libro donde señala 2 límites que a mi criterio no solucionan el tema. Él dice, un límite resulta la academia. Es decir, que los periodistas, los constitucionalistas critiquen una sentencia mal dada. Me parece que no es un límite porque eso ya es posterior. Y no solamente eso, sino que además eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Otra vez, rememoro mis clases de Derecho, que gracias a usted estoy, digamos, me vienen a la mente. Ahí, digamos, lo primero que se me enseñó es que las sentencias de los jueces pueden ser objeto de escrutinio público. Así es, y está en la Constitución. Entonces eso no es un límite. Y lo segundo que él señala es el autocontrol que puedan establecerse los propios miembros del Tribunal Constitucional. Pero eso es como que le digan a un dictador, usted ejerza su propio autocontrol, a un autócrata. Es el mismo caso tal vez de la prensa. Se lo digo para no ponerlo, digamos, en la situación de abogado. Yo también soy abogado, pero soy periodista. Pero yo, por ejemplo, a veces me parece un exceso que los que nos dedicamos a la labor periodística no queremos tener ningún tipo de control, ningún tipo de límite. Entonces prácticamente somos reyes de nuestro propio imperio y bueno, nos podemos autorregular si es así. Es más o menos lo que también... Así es, porque como usted dijo, don Ricardo, está formado de hombres, está formado de seres humanos que podemos errar, que podemos tener nuestras tendencias. Entonces, uno dice, ¿dónde se legitima ese poder del Tribunal Constitucional? En sus resoluciones, con sus argumentos. Sin embargo, en este estudio que hemos hecho, el Tribunal Constitucional ha dado 49 precedentes hasta el día de hoy, ¿no? En poco más de 10 años. En 3 de ellos ha dado marchas y contramarchas sin que haya razones válidas, simplemente porque ha cambiado el pleno, han cambiado las personas y ha cambiado el parecer. Entonces, curiosamente, en casa del herrero cuchillo de palo, porque se supone que los precedentes son precisamente precedentes para tener una línea continua de pensamiento jurídico sobre un determinado tema. Una vocación de permanencia. Exactamente, esa es la idea del precedente, claro, por lo menos en el derecho anglosajón. Así es que, digamos, tiene que suceder una gran sentencia judicial nueva con una serie de razones y fundamentos de primer orden, doctrinarios. Ha tenido que cambiar lo social, lo económico. Exactamente. Ha tenido que haber y se justifica, el juez justifica su nuevo precedente. Su nuevo precedente. Pero acá, si están en tan corto tiempo con marchas y contramarchas, quiere decir que ellos mismos atentan contra su propio criterio. Eso es un primer defecto que hemos encontrado. Otro defecto que hemos encontrado es que, siendo 7... en el Tribunal Constitucional hay precedentes que se han dado solamente con la firma de 3 magistrados. ¿Y eso cómo es posible? O sea, ni siquiera con la mayoría simple. Pero eso... ¿Por qué? Porque el precedente lo trae el Código Procesal Constitucional, pero no está regulado. Aparece mencionado en el título preliminar. En el título preliminar se dan las grandes directrices, los grandes principios. No regula nada. En realidad, al no estar regulado, el tribunal ha ido, como quien dice, los bultos se van acomodando en el camino. Y entonces ha cometido estos hierros como que una voluntad de 3 magistrados origina una sentencia con la fuerza de un precedente. Lo que, digamos, nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, ¿no? Entenderán que es un poco absurdo. Es decir, 3 no pueden hacer mayoría y no pueden dictarle un precedente a todo el país. Así es. O sea, es prácticamente una dictadura de 3 personas. De 3 personas, que es una sala, ¿no? Se forman 2 salas, una de 3, sala 1, otra de 3, sala 2. Y en vez de llamar a todo un pleno para que vean que una mayoría calificada, entiendo yo, 5 de 7, eso con 3 ha salido algunos precedentes. Otro tema que hemos descubierto nosotros, como no está regulado el precedente, el Tribunal Constitucional ha dicho, señores, un precedente no se puede dar de manera aleatoria, espontánea. Tiene que darse en estas circunstancias, 1, 2, 3, 4, 5. Y hay precedentes en los cuales no se da ninguno de esos 5 y sin embargo ha dictado. O sea, no respeta el propio precedente justamente por estos cambios. ¿Y qué hacemos entonces? Porque, digamos, ya, esa es la situación, digamos, actual.
pese a que digamos, el Tribunal Constitucional ha impulsado la doctrina de los precedentes obligatorios constitucionales para toda la sociedad, para que sean aplicados tanto en el legislativo, en el ejecutivo, en el poder judicial, etcétera, 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 ellos mismos no cumplen con las normas básicas del precedente. Entonces, pero ese es el asunto, es cómo hacemos para que de alguna manera digamos, no se rompa ahí el principio de justicia y el principio legal, porque digamos, si no hay nada regulado, uno puede, digamos, regularlo como le da la gana, si es que nadie lo fiscaliza. Ese es el problema. En ese tema, aunque parezca increíble, hay países, uno siempre en el derecho, mira a Europa, mira a Estados Unidos, sin embargo hay países que están muy cercanos, que a veces los miramos hasta, digamos, lo miramos hacia abajo en temas de derecho, que han podido encontrar a lo mejor una solución que nos puede orientar por dónde va. Bolivia, por ejemplo. Bolivia ha establecido que el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano es el supremo intérprete, pero que la interpretación que haga de la Constitución no puede exceder la voluntad del constituyente. O sea, la voluntad que tuvo el constituyente al hacer, que está en los cuadernos de debate, eso no puede exceder. Claro, hay algunos que dicen, no, pero eso significa que el derecho constitucional va a estar estático, que esto no se va a mover, esto se va a anquilosar, va a caer en una suerte de obsolescencia. No es así, porque para eso está la reforma constitucional. Y entonces lo que a nosotros nos parece es que el poder que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, que por cierto, y esto que quede claro, tiene sentencias importantísimas, le ha hecho mucho bien al derecho peruano en diversos ámbitos, en diversos aspectos, no es contra una persona ni contra la institución en sí, sino estamos hablando del equilibrio que tiene que haber de poder para que no se den estos deslices. Nos parece que se hace por desconfianza, tanto con el Poder Judicial como con el Poder Legislativo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo encuentro una norma que es inconstitucional, yo pedí un agua con gas y veo que me sirven en la norma agua sin gas, lo que hace el tribunal es convertir el agua sin gas en agua con gas, se convierte en legislador, cuando lo ideal sería notificar al Congreso y decir, oigan señores, el espíritu de la Constitución dice que esto tiene que ser agua con gas, háganlo ustedes si quiere que pongan un plazo perentorio, pero no que lo haga el propio tribunal arrogándose el papel de un legislador. Entonces me parece que allí, habiendo una reforma constitucional en la cual se diga que sigue siendo el supremo intérprete, pero que esa interpretación tiene un determinado límite, que viene a ser la voluntad del constituyente, y cuando esta voluntad del constituyente no alcanza, que lo dé al Congreso, que dé al Parlamento, que es el órgano autorizado para esa reforma, y así creo que mantenemos la separación y el respeto entre las funciones y competencias de cada uno de los poderes, incluyendo un órgano constitucional autónomo como el TC. ¿Usted cree que eso es factible? Es decir, digamos, en la situación actual en la que estamos, porque mire, estamos en una situación que de alguna manera no es muy propicia para el Tribunal Constitucional. Se ha reabierto el caso El Frontón por crímenes de lesa humanidad, por unas cuestiones de que alguien quitó una firma, que le pusieron, en fin. Tengo entendido que va a haber una acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional en ese sentido. Y ese es un caso que evidentemente es emblemático en el sentido que extraña que un caso que ya es cosa juzgada se abra. Tenemos otro caso, digamos, para que no haya ninguna confusión de que solamente vemos los casos que nos interesan. Está el caso también del presidente Humala, que también acaba de saltar, ¿no es cierto?, del expresidente Humala, sobre el caso Madre Mía. Y también se discute si es o no es cosa juzgada, o si es fraudulento el fallo, y si es fraudulento hay que anular el fallo. Pero yo me pregunto acá, y le pregunto a usted, ¿la cosa juzgada es una cuestión que debe ser pétrea o, digamos, puede ser revisada? Y si puede ser revisada, ¿cuál es el sentido ya de la cosa juzgada? Porque, digamos, efectivamente puede haber una cosa juzgada fraudulenta. Así es. Pero la cosa juzgada ya está dada. Entonces, lo que correspondería en el sentido común que de alguna manera como ciudadano común y corriente tengo es que, bueno, si no se puede atacar la cosa juzgada, hay que atacar entonces a quienes hicieron posible, ¿no es cierto?, que se emitiera una cosa juzgada fraudulenta. El juez,
el justiciable, los abogados, en fin, quienes Los están. responsables. Los responsables. Pero la cosa juzgada en sí puede ser atacada. ¿Le parece a usted que eso es factible? ¿Hay otros casos? ¿Cómo quedamos en eso? Dos cosas. Sobre la primera parte, es cierto, yo también eso lo suelto como una idea académica. Esto a veces no, a veces se confunde la función que uno tiene de manera temporal con el pensamiento académico como docente que uno tiene. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que yo concuerdo, hay momentos. Yo creo que este no es el momento, ¿no? Hay momentos para poder hacer las cosas, y en este momento que estamos atravesando con estas cosas se puede confundir esto como una suerte digamos, de cortar algunas atribuciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Esto se tiene que debatir con el sosiego, la tranquilidad y sobre todo pensando en que nosotros no nos podemos llamar un Estado constitucional de derecho si no tenemos los poderes limitados, en primer lugar. Y en segundo lugar, es cierto, este es un debate que tiene muchos años en el derecho procesal. La cosa juzgada era, como usted bien lo ha señalado, pétrea, inamovible, y es más, la principal frase que se recuerda de Carneluti es aquella que dice: la cosa juzgada hace de lo blanco negro, del cuadrado un círculo y del varón una mujer, como diciendo que por muy írrita que sea la decisión, ya quedó allí, pues, y por lo tanto nada lo mueve. Sin embargo, esto ya ahora, desde finales del siglo pasado, don Ricardo, y ahora último, se está dando este fenómeno de constitucionalización del derecho, que prácticamente ha hecho que la cosa juzgada de pétrea pase a ser casi gelatinosa. Fíjese usted que antes... Y eso, doctor, le pregunto, tenemos muy poco tiempo y tengo que hacerle otra pregunta. ¿Eso está bien o no? Porque a nosotros nos enseñaron, otra vez me retrotraigo a mis clases de hace más de 30 años, que pues la cosa juzgada servía para que precisamente haya una estabilidad jurídica, porque si no cualquiera puede revisar la cosa juzgada, de acuerdo al régimen de turno, de acuerdo a una nueva constitución, de acuerdo a, en fin, a una serie de factores. Ese era digamos, el sentido de que algo quede ya juzgado. Y esas instituciones, don Ricardo, no pueden cambiar. O sea, son los basamentos. Entonces, si tenemos aquí la cosa juzgada, esto lo estoy diciendo académicamente sin caer en ninguno de los temas. Estamos igual, en la misma sintonía. El hecho de mover la cosa juzgada tiene que obedecer justamente a causales, a principios, a fines muy superiores, o superiores si se quiere, al ámbito de la seguridad jurídica. Oye, si tú tienes acá la seguridad jurídica y acá tienes el derecho a la vida, por ejemplo, son circunstancias que pueden darse, pero muy excepcionalmente. Siento, no por estos casos, insisto, pero siento que esto se ha ido generalizando y con un mal proceder, a veces de abogados, a veces de magistrados, ya la cosa juzgada ha perdido esa fuerza que nunca debió perder, ¿no? Doctor, le quiero hacer una última pregunta porque, por favor, digamos, ya el tiempo nos ha ganado. Ha sido una conversación muy ilustrativa e interesante, pero le quiero preguntar algo que le concierne. El 15 de septiembre del 2015, el congresista Héctor Becerril presentó un oficio dirigido al doctor Pablo Talavera sobre una denuncia del programa periodístico Panorama que tenía que ver con el caso Madre Mía y sobre todo con las agendas de Nadine Heredia. El cargo está acá, ¿no es cierto? Y eso ha pasado 1 año y medio. ¿Eso se ha visto en el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Se va a ver o se vio, se descartó? ¿Cuál es la situación de esta petición del congresista Becerril que tiene ya 1 año y medio sí, ahí? Nosotros también, el tema, yo lo recuerdo porque nosotros justamente habíamos acabado de sumarnos, teníamos 1 semana en el Consejo Nacional de la Magistratura, recuerdo que se vio, se analizó y a lo mejor lo que de alguna manera ocurrió es una omisión en notificar al congresista directamente. Una omisión grave, porque es el que está... Claro, sino que la omisión se tomó como si fuera una denuncia que se hacía, porque, o sea, esto se había visto en un programa televisivo, y entonces en esa denuncia que se hacía, nosotros como que entramos a hacer la investigación de oficio. De oficio, como que nos hemos enterado del programa, ¿verdad? Y por eso lo iniciamos, ¿no? ¿Y en qué quedó? Coincidía que determinó que lo que se estaba viendo en el tema del caso del doctor César San Martín había prescrito. O sea, la ley nos da 2 años desde que se da y esto había
había prescrito. O sea, ese fue el O sea, resultado. era improcedente, digamos, la denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque nosotros en el ámbito disciplinario tenemos solamente un margen de tiempo para poder analizar eso. Ok, doctor, entonces eso es una premisa Sí, la verdad porque que realmente he estado, no se sabía cuál era el estado. No se ha dicho en ningún otro. Entonces fue desestimada fue desestimada la denuncia. sin pronunciarnos sobre el fondo. Sobre el fondo. Simplemente había prescrito y ya no éramos competentes para poderlo analizar. Bueno, entonces el congresista Becerril se ha enterado en este programa de cuál ha sido la situación de su oficio. Yo le agradezco mucho, señor presidente, la oportunidad de haberlo tenido en el programa y lo despido muy amablemente y regresamos después de este corte comercial con lo último de esta emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Agradezco mucho a los amigos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario.